la que estudiaremos esta mañana. Los textos del capítulo 2 de Génesis parecieran una repetición de los textos anteriores del capítulo 1. En el capítulo 1 la creación se plantea en forma cronológica. En el capítulo 2 Dios ordena en importancia los sucesos y el escritor de Génesis da más énfasis a ese pacto entre Dios y Adán. Hay un enfoque más teológico, un enfoque menos cronológico, menos de contarnos cómo fue. Ya ahí hay una enseñanza bien importante, y es que Dios va a tratar con nosotros a través de estos pactos que van a ir renovándose una y otra vez, hasta llegar al último de los pactos, que es el nuevo pacto, el pacto que fue firmado en la cruz con la sangre de nuestro Señor. El hombre, hermanos, fue creado por Dios y Él dio espíritu de vida en el hombre, porque el hombre, a la diferencia de los animales, tiene espíritu, y ese espíritu es lo que hace la diferencia de la imagen y semejanza de Dios. Ahora, cuando Dios hizo al hombre, Dios está hablando, ya en el verso 1:26 del capítulo 1, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él dijo, y cuando Dios habla, alguien escucha, ¿ya? Pero aquí hay varios protagonistas. Está Dios y la Trinidad, está el Espíritu Santo, está la segunda persona de la Trinidad llamada el Hijo, está el Señor creando en la tierra un huerto, está haciendo dentro del huerto al hombre, pero hay alguien que ya habita en la tierra desde antes que el hombre fuera creado. Alguien que vino a esta tierra castigado por su rebelión en el cielo, donde era el querubín que cuidaba el monte santo de Dios. Su belleza era tan extrema que este querubín creyó ser igual a Dios, creyó tener el conocimiento y la misma sabiduría de Dios, y creyó que por lo tanto en belleza y en conocimiento era igual a Dios. Tenía que recibir adoración, y esa es la rebelión que conocemos de Satanás y un tercio de todos los ángeles que fueron lanzados a esta tierra como su prisión de condena, porque Satanás no fue lanzado y no pecó después de la creación de Adán y Eva, porque ya Adán y Eva son creados, y a Satanás aparece en forma de serpiente en el capítulo 3 de Génesis, ¿sí o no, hermano? Entonces él ya estaba, ya era, ya. Y la creación de los ángeles es mucho antes que cualquier relato de esta creación, porque no nos habla de la creación de los ángeles en este mismo relato de Génesis capítulo 1 y 2. Por lo tanto, si no nos habla de ellos, ya estaban creados. Amén, hermano. Algunas cosas las deducimos. Ahora, aprende uno tantas cosas. En este capítulo, un día yo le estaba comentando, tengo mi sobrina preguntona. ¿Quién tiene sobrinos o primos preguntones? Pero preguntones. Solo que mi sobrina tiene como 30 años, ¿verdad? Llego allá, cada vez que llego a visitar el negocio de Sonsonate, pues sí, tío, primo, me dice, ¿y cómo es eso entonces que Dios creó las cosas? No hubo evolución, pues, es como la ciencia, ¿verdad? Y la gente que no ha crecido en la iglesia, ¿verdad? No, hubo adaptación, y ya empiezo yo a contarle. Y entonces yo le digo, por ejemplo, fíjate de que el deterioro ecológico, la tierra se deteriora, hace más calor hoy, ¿verdad, hermano? En Aguachapán era heladito hace 25 años. Santa Tecla, no se diga, hermano, era neblina cada mañana, ¿sí o no? Hoy es neblina de humo de los carros y los buses de la 101. Por ejemplo, le digo, mire, sobrina, prima, fíjese que al principio de los tiempos no llovía, le digo. Entonces, como no llovía, no rebalsaban los ríos, y entonces no había deslaves. No llovía, ¿ves? Yo ya leí el Génesis. ¿Dónde está eso? Ay, vuelva a leerlo. Ahí está en el Génesis. No llovía. Llovió, la primera vez que llovió fue en la época de Noé, 1000 años, 2000 años, 2000, 3000 años después de que el hombre fue creado.
Pasaron miles de años y no llovió. Era una perfección de tierra. Tanto que cuando Noé dijo, va a llover, va a caer agua del cielo, todos se rieron de él. Se reían. Y abrían las Heineken cada viernes, viéndolo con la pierna cruzada. Y este loco construyendo un barco en medio de la tierra. Y se reía. Y toda la cerveza. Va a llover. ¿Qué decís, Noé? ¿Que va a qué? Va a llover. A mí Dios me dijo. Se reían. ¿Y eso qué? Va a caer agua del cielo. ¿Cómo puede ser eso posible? Y hay gente que dice, ¿y eso dónde está, hermano? Aquí está en la palabra del Señor. Nos ponemos en pie para la lectura de la palabra del Señor, capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Señor, gracias le damos en esta hora por esta palabra. Bendiga, Señor, a cada una de las familias que hoy nos reunimos en su iglesia. Que su Espíritu Santo nos ministre en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a hablar antes del día de reposo, porque lo hacemos siempre en nuestro estilo de verso a verso. Fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Se refiere, hermanos, a las estrellas y a todo lo que es el universo. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Nosotros tenemos que entender que hay un día que es el día que Dios santificó. Si es el día viernes de los musulmanes, si es el día sábado de los judíos, si es el día domingo de los cristianos, nosotros sabemos que todos los días son santos y todos los días son del Señor. Pero hay un día que nosotros especialmente tenemos que apartar, hermano, y es el día en el cual venimos a la iglesia. El Señor dio sus mandamientos en el monte Sinaí, y uno de los mandamientos dijo: guardarás el día séptimo, guardarás el día de reposo, santificarás ese día y será fiesta para el Señor. Cada 7 días será fiesta para el Señor. Eso es un mandamiento. Nosotros no vivimos bajo esos mandamientos, pero esos mandamientos nos sirven y nos guían y nos ayudan. No están esos mandamientos abolidos, esos mandamientos no tienen ninguna validez. Sí tienen validez. Entre los mandamientos dice: honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Cómo no va a tener validez ese mandamiento, amado hermano? Claro, también el de la santificación de un día, y lo que nos debe de llevar a cuenta y tenemos que entender es que hay que tener un tiempo para Dios, en agradecimiento por lo que Dios ha hecho, porque Dios después de haber hecho todo, reposó. Ahora, hermano, eso de reposó es contempló lo que había hecho, porque Dios no se cansa. Usted y yo, si nos cansamos, ¿verdad, hermano? Necesitamos un día de descanso en la semana, un día en el cual podamos estar en tranquilidad en la casa, porque nos cansamos. Dios no se cansa, por lo tanto no vea el reposo como: ay, Dios estaba afanado después de los 6 días y dijo: voy a reposar, a descansar. Voy a contemplar lo que he hecho. Y todo lo que Dios hizo, lo hizo bien, lo hizo bueno. ¿Ya? Y entonces estoy explicándole yo a mi discípula de Sonsonate, que ya quiere que llegue más temprano para explicarle la palabra. Vaya, pues reunirme todas las empleadas del negocio y después
voy a ir a dar la clase allá. Y si Dios no hizo todo bueno, ¿por qué hizo a Satanás? Es que a Satanás no lo hizo malo. Pero ¿y por qué lo dejó que pecara? Porque no lo hizo robot programado. Satanás, junto con los otros ángeles, son personas, son seres espirituales, pero son personas. Como Dios hizo al hombre diferente a toda la creación, Dios nos hizo a nosotros personas, imagen y semejanza. ¿Cuál es la diferencia entre persona y animal? Que la persona tiene intelecto. El animal más inteligente no puede compararse con el hombre. Y el abismo entre las herramientas que el animal más inteligente ha hecho y el hombre ha fabricado hasta ahora son millones de herramientas de diferencia. Por lo tanto, no hay ningún eslabón entre los animales y el hombre en inteligencia. Segundo, voluntad. Voluntad. El hombre tiene voluntad. Puede decir y decidir no o sí. Amén, hermano. Y por último, se supone que el hombre tiene sentimientos. Los animales tienen instinto. Y a veces el instinto de los animales nos da lecciones más grandes que los sentimientos que el hombre tendría que tener. Me estaba contando la hermana que vio una foto en Facebook de un hombre que se está ahogando y todo el mundo saca su teléfono para tomar foto. Cuando él está levantando las manos para pedir auxilio, todo el mundo está tomándole foto en el momento que está pidiendo auxilio. ¿Ya? Y vi por otro lado la historia de un perro que con su compañero van atravesándose una autopista y un carro golpea a un pastor alemán, y el otro perro, que es como una mezcla entre boxer y rottweiler, más o menos una mezcla así rara, se ve que es un perro de la calle, regresa y empieza a darle golpes en el pecho a su compañero. El otro perro muere inmediatamente y se está ahí más de 2 horas dándole reanimación. Primero lo aparta de la calle. Lo primero que hace es rápidamente apartarlo de la calle para que nadie más lo aplaste a un lado, y luego le da reanimación, le ladra al oído, le pasa la lengua por la nariz para darle aliento, luego con su trompa golpea su pecho para que el corazón reaccione. Una reanimación cardiopulmonar, hermano, un perro a otro perro, y se está horas intentándolo, horas. Y la gente pasó y vieron aquella historia del perro, y cuando se dio por vencido y se cansó, aquel perro se echó a la par de su amigo, no lo dejó, no lo abandonó, y ladraba y pedía ayuda para que lo retiraran de ahí, que no lo dejaran en la carretera. En eso llegó la municipalidad o la gente que ve estas cosas en carreteras. En El Salvador, hermano, el perrito ahí pasa, ¿verdad? Hasta que se lo acaba, arrastra carro tras carro. Barbaridad. Pero aquel perrito, hasta que llegó el auxilio de traslado, todavía se fue acompañando a su amigo hasta donde lo llevaron. Me imagino que ha de haber huido de la perrera municipal por muchos días, pero como era de acompañar a su amigo, no le importó ser arrestado, ir a la cárcel, ¿verdad? Por su amigo. Hermano, un animal nos da más amor, nos refleja más cosas. No podríamos decir que es un sentimiento como eso, pero es el instinto. Pero el hombre es una persona. Ahora, Dios hizo a Satanás, ¿lo hizo adversario? No, lo hizo Lucifer. ¿Cómo lo hizo, hermano? Ángel de luz, lucero, precioso, ese era el nombre de él. Luego cambió su nombre a Satanás, a diablo, a adversario. Dios hizo a Adán, lo hizo bien, y hizo a Eva, la creó bien. El único problema, hermano, es que la dejó sola, Adán. Ya vamos a ver en el texto. Estos son los orígenes de los cielos, de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo
antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. La palabra labrase la busqué, porque después cuando el hombre condena a Adán, le dice que tiene que labrar la tierra, ¿se acuerdan? Pero la tierra no necesitaba ser labrada en la perfección del Edén. La palabra correcta es ocuparse de. Esa es la palabra correcta. No había hombre que se ocupara de la tierra, que tomara sus frutos, porque la tierra no necesitaba, la tierra producía sin necesidad de. Todos los frutos eran, y todo lo que el hombre necesitaba estaba en el huerto naturalmente. La parte de labrar es una parte de consecuencia del pecado que vamos a ver en el otro capítulo. Entonces cuando dice labrar es ocuparse de. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y aquí nos explica cómo lo hizo, y sopló en su nariz aliento de vida. La palabra aliento es la palabra espíritu, la palabra neuma en griego, espíritu. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allá al hombre que había formado. El hombre estuvo mucho antes que la mujer. La palabra para hombre es la palabra ish, es la palabra varón. Dios hizo al varón. Amén, hermano. Y Dios no hizo hembra para Adán. En los animales Dios hizo varón y hembra. ¿Me entienden el punto? En los animales Dios hizo varón y hembra. Lingüísticamente y teológicamente, en este caso fue diferente. Dios no hizo a un varón y a una hembra, a un macho, a una hembra. No, Dios hizo al hombre y le llamó varón, que es la palabra ish. Y esa palabra es todavía en nuestros idiomas de por acá, de este lado. Yo digo que el idioma de Dios era así algo como entre el maya y el náhuatl. Ese es el idioma que Dios hablaba. No hablaba inglés, ni checo, ni francés, ni aquellos idiomas de aquel lado. Hablaba una mezcla entre maya y náhuatl. Porque la misma palabra del hebreo antiguo, el ish, es la palabra que se ocupaba en el idioma maya para varón. La misma palabra. ¿Es casualidad? Y Jehová Dios plantó un huerto. Y 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer en el huerto. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Atención, en el medio del huerto habían dos árboles. Uno se llama el árbol de la vida. Amén. Y el otro se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dos árboles. Y salía del Edén un río para regar el huerto. Atención, salía de Edén un río para regar el huerto. Cada vez que leo este texto y busco los demás textos, Edén, que es la creación de Dios, el jardín de Dios, la tierra, es todo. Amén. Edén es todo. El huerto dentro del Edén es la parte donde Dios puso al hombre. Pero dice que de Edén salía un río para regar el huerto. Les explico esto porque Dios, cuando nos habla del inicio de los tiempos, Él dice que Él tenía el jardín, el Edén celestial, donde en el monte de Dios era cuidado por este querubín. Cuando veamos este texto les voy a recordar este pasaje. Y lo que Dios hace cuando el hombre peca es retirarse de la tierra, retirarse del lugar donde Él convive con el hombre, que era el huerto o el Edén. Al retirarse, la tierra queda desprotegida, la tierra queda sin la presencia de Dios, y el hombre ya no tiene forma de acercarse a Dios. Entonces el castigo más grande del pecado es la separación del hombre con Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos mata? La separación. Si nosotros estamos en la presencia de Dios, no podemos morir. Pero no podemos estar en la presencia de Dios porque tenemos algo que nos separa de Dios.
y que a Dios le ofende. Su santidad es ofendida por el pecado. Y esa es la distancia que se hace entre Dios y el hombre. Cuando yo hablo del árbol de la vida, porque del árbol de la vida no se dice nada, puedo entender en teología que es la presencia de Dios. Entonces, cuando se retira Dios, se retira el árbol de la vida. Y entonces, si ya no está el árbol de la vida, ¿qué es lo que le sobreviene al hombre entonces? La muerte. Por eso Dios hace un pacto claro con Adán, en el cual le va a poner una condición. Veamos. El nombre de un río era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. No se conoce dónde estaban estas tierras ni estos ríos, solo uno de ellos. El oro de aquella tierra es bueno, y hay también ahí bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Como mencionan el río Éufrates, atención acá, como mencionan el río Éufrates, algunos sabios dicen, el huerto estaba entre el Éufrates y el Tigris, en la zona de Mesopotamia. Amén. Pero nos habla de Cus, que eso es en África. Y nos habla de otros ríos que cuando un geógrafo de aquellos que les gusta la geografía y la ciencia dice, la Biblia aquí habla de ríos que probablemente están en otro continente. ¿Cómo un río que está en otro continente puede regar el mismo lugar en distintos continentes? Se equivoca la Biblia. La tierra, hermanos, era como esta hoja de papel. Y todo lo que había alrededor era agua. Era una sola placa. Y así era la tierra hasta que llovió. Cuando llovió en la tierra, cuando llovió en la tierra, se hizo Australia. Y luego se hizo la parte de Asia e India y África. África a un lado. Y África se une con Europa. Y aquí está Israel. Y nos queda América. No me alcanzó para América. Aquí está Estados Unidos. Y entonces se hizo América, Brasil aquí, África, así. Y cuando se juntan es un solo continente. Y la India con Asia. Y en este pedacito Australia. Amén, hermano. Cuando está narrando esto el escritor, la tierra era una placa. Las otras placas que hoy conocemos ocurrieron por la hecatombe que se llama diluvio. Cuando lleguemos al diluvio vamos a ver cómo es que salió agua de abajo, de arriba. Los invito, el otro mes viene la película Noé, quizás la vamos a ir a ver todos juntos. Y estamos cabal en el Génesis. Vamos a llegar quizás juntos a ver a la película Noah. ¿Me está entendiendo, hermano, el punto? La tierra estaba de una sola vez. Cuando pecó el hombre y la tierra empezó a deteriorarse y vino el diluvio universal, la tierra se abrió, se separaron los continentes y entonces los ríos quedaron, un río quedó en África y el otro río quedó en Asia. Ahora, ¿dónde estaba el jardín? Probablemente entre el río o entre el mar que une África con el Golfo Pérsico. Hay un cuerno, se llama el Cuerno de África. Entonces quizás el jardín del Edén está en medio del mar. Porque cuando yo junto el Cuerno de África con el Golfo Pérsico, pegan bien bonito. Ahí están los que secuestran barcos. ¿Cómo se llama? Somalia. A la película esa buena del secuestro. Ahí cabal, allá debe estar el jardín del Edén. Entonces, porque todos nosotros pensamos dónde estará ahora, hermano. ¿Cómo era la tierra antes? Lo que hay que imaginarnos era una sola placa. Y cuando vemos el mapamundi, vea los continentes y haga lo mismo que yo acabo de hacer. Trate de juntarlos y todo casa y queda. Algunas partes se perdieron, como la Atlántida, ¿verdad, hermano? Estoy buscando la Atlántida.
Andan más preocupados por la Atlántida que por la salvación. La cosa es que los ríos son ciertos, pero el hecho que nos diga Éufrates, y esto es una cuestión que yo quisiera regresar al seminario y cuestionar. Hey, discúlpeme, porque diga Éufrates no significa que voy a ubicar el jardín del Edén en la tierra de Saddam Hussein. ¿Ya? Porque me menciona otros ríos que están totalmente distintos, lejos. Y es por eso, porque los continentes como hoy los conocemos no eran en el principio. 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. ¿Para qué lo puso, hermano? No, para que se ocupara de él y para que lo custodiara. Las dos palabras que ocupa la NTV. Para que se ocupara de él y para que lo custodiase. El custodio del huerto, ¿quién era? Era Adán. Era el administrador, el capataz del huerto, el que estaba a cargo del huerto. Y tenía trabajo, claro que tenía trabajo. Veamos, tomó entonces y lo puso ahí 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. No menciona el árbol de la vida. ¿Se fija, hermano? No lo menciona. Menciona uno. ¿Cuál? El árbol del bien y del mal. Porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Eva existe en este momento? No. ¿Con quién está hablando Dios? Adán. ¿Con quién hace el pacto Dios? Con Adán. El pacto no es con Adán y Eva. El pacto es solo con Adán. Eva no existe todavía. Y Dios le está diciendo que, ya terminamos, de todo árbol puedes comer, excepto del árbol que se llama de la ciencia del bien y del mal. De ese árbol no comerás. El día que de él comieres, ciertamente morirás, porque el árbol de la vida será quitado del Edén. Amén, eso no lo dice. Alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba alaba. Estás